A las 3:17 de la madrugada, Lucía abrió los ojos sin saber por qué. El departamento estaba oscuro, pero no silencioso. El refrigerador zumbaba como un insecto cansado. El reloj mordía cada segundo, y en la calle, un camión lejano dejó una cola de eco. Antes, a esa hora, su mundo tenía otros sonidos o una risa en el pasillo, una puerta que crujía, una voz diciendo «Ya llegué». Ahora, lo único que la acompañaba era el espacio. En la mesa había una taza sin lavar. En la pared, una foto donde todos cabían. Miró el teléfono, a ninguna notificación. Y ahí llegó ese pensamiento que no toca la puerta, en quizá ya no soy tan necesaria, en quizá ya cumplí. Si alguna vez has sentido eso, escucha a Dios, no te pierde de vista. Su presencia no depende del ruido. Camina también en pasillos vacíos. Y si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora mismo. Hay palabras que llegan justo a tiempo, y no quieres perderte las siguientes. La soledad, cuando se vuelve hábito, se transforma en niebla. Te cubre la mente, enfría el ánimo, y te hace creer que el mundo siguió sin ti. Pero el Señor no se mueve adelante de sus hijos, se mueve con ellos. La pregunta no es si Él está. La pregunta es, ¿qué decisiones tomas tú cada día? Para no caer en trampas que parecen pequeñas, pero desgastan por dentro, serán 7. Y empezamos por la primera. La más silenciosa, aislarte. Lucía lo hizo sin darse cuenta. Primero dejó de contestar porque luego regreso. Después dejó de ir porque qué flojera arreglarme. Luego pensó, no quiero molestar. Y cuando esa idea se vuelve costumbre, el corazón se encierra como casa con doble llave. La Biblia advierte que el aislamiento nos empuja a vivir a nuestra manera, y a rechazar el consejo, no es regaño. Es alarma porque, al desconectarte, no solo pierdes el ánimo que otros pueden darte, también pierdes la oportunidad de ser ánimo para alguien más. Hebreos 10:24-25 insiste en no abandonar el encuentro, sino animarnos. El enemigo no necesita gritar para atacarte. A veces solo te convence de quedarte, de no responder, de creer que eres una carga y no lo eres. Tu oración, tu historia, tu presencia completan la familia de la fe. Y esa madrugada, Lucía tomó una decisión pequeña al amanecer. Enviaría un mensaje. No perfecto, solo honesto. ¿Podemos hablar un ratito?, escribió con dedos temblorosos. Cuando el sol empezó a pintar la ventana sonó el tambor. Lucía se quedó inmóvil. No esperaba a nadie. Sonó otra vez. Abrió. Era Raúl, el vecino, con una bolsa de pan. Me sobró. Pensé en ti, dijo. Como si ese gesto fuera normal. Lucía quiso decir, estoy bien, pero solo le salió una sonrisa frágil. Raúl miró la mesa, la taza, el aire pesado. ¿Has comido?, preguntó. Lucía bajó la vista, y en ese instante entendió algo incómodo y hermoso. Veces Dios toca la puerta con manos humanas. Abrir no resolvió todo, pero rompió la niebla. Raúl se fue dejando el pan, y una frase ansí, un día no respondes, yo vuelvo a tocar. Lucía cerró la puerta. Y por primera vez en semanas, el silencio no se sintió como castigo, sino como una pausa antes de empezar. Y entonces, como si el cuerpo también hablara, sintió un mareo. El siguiente riesgo estaba más cerca de lo que pensaba. El mareo no fue dramático. Fue peor, fue común. Lucía se apoyó en la pared, como quien se acostumbra a sostenerse sola. Abrió el refri. Había una manzana arrugada, un yogur vencido, una botella de agua, casi llena desde hace días. Luego compro, se dijo. Luego, y ese luego llevaba meses viviendo con ella. Raúl regresó por la tarde. No entró con prisa, entró con respeto, como quien pisa un lugar sagrado. Hoy caminamos 2 cuadras, propuso. Lucía quiso inventar una excusa elegante, pero el cuerpo no le dio teatro. Sus rodillas crujieron al levantarse. No quiero que me vean así, murmuró Raúl. No discutió, solo dijo, en tu cuerpo
no es un estorbo. Hay una verdad incómoda cuando uno vive solo. Los hábitos se vuelven invisibles. Nadie ve si saltas comidas, nadie nota si pasas días sin moverte. Nadie te empuja a hacerte un chequeo. Y sin embargo, la Biblia habla del cuerpo con una seriedad tierna. Somos portadores del Espíritu, templos que se cuidan, no por vanidad sino por mayo erredomía. Cuidarte no es obsesión. Es gratitud. Lucía caminó con Raúl despacio, como si el piso pudiera traicionarla. 2 cuadras parecían un continente. A mitad del trayecto, se detuvo a recuperar aire. Me da pena, confesó. Raúl miró al frente, no a ella, para que no se sintiera examinada. Pena es dejar que el cansancio te robe la alegría, respondió. Y hay cansancios que se pueden prevenir. Esa noche, Lucía abrió un cajón. Encontró recetas viejas, pastillas mezcladas, una libreta con citas médicas tachadas. Vio su propia letra diciendo reprogramar y recordó cuántas veces lo pospuso, porque ¿para qué? Entonces entendió el truco. Cuando el corazón se enfría, el cuerpo paga la cuenta. Decidió algo pequeño y concreto. Puso un vaso de agua junto a la cama. Hizo una lista simple en comer algo real al despertar, caminar 5 minutos, llamar al consultorio para reagendar. No un cambio heroico, un cambio posible. Y en esa decisión, sus ojos se llenaron de una paz extraña, como si Dios le dijera, aún te necesito fuerte. Raúl le contó una escena de la Escritura, un siervo de Dios agotado, que antes de recibir dirección, recibió alimento y descanso. Lucía entendió el mensaje en cuidarse. También es espiritual. Esa misma semana reagendó una revisión médica, llenó el refri con comida simple y puso alarmas para comer y tomar agua. Luego, aceptó un acuerdo. Yo te marco los martes, tú me marcas los viernes. No para vigilarte, para acompañarte. Al decir que sí, sintió que su casa dejaba de ser una isla, y cada tarde, aunque fuera lento, dio una vuelta a la cuadra. El cuerpo empezó a responder, y con él, la esperanza pasó a la mañana siguiente el teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que no veía hace tiempo: Marta. Su hermana Lucía sintió un golpe en el pecho. Antes de contestar, una pregunta la atravesó como viento frío. ¿Y si vuelve el dolor? ¿Y si ya no puedo con esto? El tercer riesgo se asomaba por la rendija de la mente. Lucía vio el nombre Marta y sintió que el aire se apretaba. Contestó con cautela, como si la voz al otro lado pudiera romper algo frágil. Hola, solo quería saber si estabas bien, dijo Marta. Era una frase simple, pero en la mente de Lucía se activó una película completa. Y ni si me enfermo y nadie llega, y si me caigo y no me levanto, y si un día el teléfono no suena. El miedo tiene ese talento. Crece en habitaciones calladas. Después de colgar, Lucía se quedó mirando la ventana. Afuera todo seguía, gente caminando, autos pasando, la vida sin pausa. Dentro, en cambio, su mente repetía, y sí, como una gotera. Y cuando el miedo se instala, empieza a hablar con voz de verdad. Te dice, no estás segura. Te dice, estás sola. Te dice, ya no hay futuro. Pero Dios no alimenta esa voz. La Escritura recuerda que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y mente firme. Miedo no es prudencia, miedo es cárcel. La preocupación es el miedo ensayado una y otra vez hasta que parece inevitable. Jesús mismo enseñó a no vivir adelantados al mañana, porque el mañana ya trae lo suyo. No es negar la realidad, es negarse a perder la paz de hoy por una tormenta imaginada. Esa noche, Lucía escuchó un golpe en el pasillo del edificio. Nada grave. Un vecino cerró una puerta, pero su corazón reaccionó como si fuera una alarma. Se levantó, revisó la cerradura, volvió a la cama y el silencio se volvió más grande. Entonces, recordó algo que Raúl le había dicho: la mente es un jardín. Si no siembras, crecen malezas. Lucía se sentó en la sala, encendió una lámpara
y abrió una Biblia que llevaba años en el mismo estante. No buscó frases mágicas, buscó aire. Leyó en voz baja un salmo conocido, ese que habla de un pastor que guía y provee. Y luego hizo algo que nunca hacía. Habló en voz alta, como quien limpia una habitación. Señor, no acepto esta mentira. No estoy abandonada. No estoy fuera de tu cuidado. No irá titro. Para empujar el miedo, también cambió la atmósfera. Puso música de adoración suave, dejó un verso escrito en la puerta del refri y anotó 3 cosas por las que agradecer. La gratitud no borra los problemas, pero les quita el volumen. Poco a poco, él. Y sí, perdió fuerza, como un animal que ya no recibe comida. Lucía entendió que no controla cada pensamiento que toca la puerta, pero sí decide cuál se queda. Cuando una idea llegaba disfrazada de sentencia, la examinaba. ¿Es verdad? ¿Construye? Si no, la soltaba. Llamó a Marta de vuelta y le pidió algo sencillo. Nora, conmigo 1 minuto. Marta aceptó, y una oración corta llenó la sala. Lucía lloró, pero esta vez fue alivio. A la mañana siguiente Lucía se sorprendió pensando con más claridad. El miedo seguía tocando, pero ya no se quedaba a vivir, y en esa calma recién nacida, notó algo más inquietante. Hacía días que no oraba de verdad, solo repetía frases rápidas. Se dio cuenta de que el temor no era el único ladrón. Había otro, más silencioso, el enfriamiento de la fe. El enfriamiento no llega como golpe, llega como costumbre. Lucía lo notó en detalles. La Biblia cerrada en el mismo lugar, la oración reducida a gracias dicho con prisa, la música apagada para no hacer ruido. Vivir sola le daba libertad, sí, pero también le daba una excusa peligrosa. En sí, nadie me ve, no pasa nada. Y así, sin darse cuenta, el fuego se volvió brasa. Una tarde, encontró una caja en el closet. Dentro había cuadernos viejos, tarjetas, una libreta de notas con su letra joven. Entre las páginas, una frase subrayada: vuelve a lo primero. Lucía se quedó quieta. Recordó cuando su fe era conversación no formal, cuando hablaba con Dios como con un amigo, no como con un trámite. Se dio cuenta de que no había perdido a Dios. Había dejado de buscarlo con intención. Lucía recordó una advertencia bíblica: cuando el amor primero se abandona, la vida se vuelve rutina. La salida es simple y exigente: recordar, ajustar el rumbo y volver a hacer lo que encendía el corazón. Cada lectura, cada canto, cada gracias escrito era un leño más contra el frío, no para sentirse bien, sino para mantenerse viva. Esa noche decidió volver, no con grandes promesas, sino con un ritmo. Puso una silla junto a la ventana y se sentó ahí cada mañana, aunque fueran 10 minutos. Leyó un capítulo, escribió una línea, hizo una oración honesta: Señor, aviva lo que se está apagando. Algo cambió. No fue un espectáculo, fue una tibieza buena que volvió al pecho. También entendió que la fe se calienta en compañía. Al domingo siguiente entró a la iglesia con la sensación de estar entrando tarde a su propia vida. Se sentó atrás, lista para salir rápido, pero una mujer se volteó y le sonrió como si la hubiera esperado. «Qué bueno verte», le dijo. 2 palabras, y la brasa respiró. Lucía aceptó quedarse a un café sencillo después del servicio. Escuchó testimonios pequeños: alguien que encontró trabajo, alguien que superó una crisis, alguien que aprendió a perdonar, y sintió que su corazón volvía a moverse. En casa, Lucía comenzó a dejar señales de fe visibles: un versículo en el espejo, una lista de oración en la puerta, una canción suave mientras cocinaba. Cuando la mente quería regresar a la niebla, ella le respondía con presencia. Alimentar la fe es eso, poner leña antes de que el frío llegue. Con el tiempo, notó que la esperanza se volvía más práctica. Empezó a llamar a personas para preguntarles cómo estaban, no por obligación, sino por cariño. Un miércoles, Raúl le pidió que orara por su hijo. Lucía lo hizo,
y al colgar se quedó temblando, no de miedo, sino de propósito. Aún puedo sostener a alguien, pensó. Pero justo cuando la fe empezaba a encender, la vida le presentó una prueba simple y brutal, un apagón inesperado en todo el edificio. La luz se fue, el elevador se detuvo, y Lucía, en medio de su sala, se dio cuenta de algo. No tenía linterna a la mano, ni números visibles, ni un plan claro. La quinta trampa se acercaba en la oscuridad. El apagón convirtió el departamento en una cueva. Lucía avanzó a tientas, chocó con una silla, y sintió como el pánico le subía por la garganta. Buscó el celular en batería baja. Buscó una vela, nada. Abrió un cajón en pilas sueltas que no sabían de qué eran. De pronto, la soledad se sintió peligrosa. No por falta de gente, sino por falta de preparación. Se sentó en el sofá, respiró y se obligó a pensar. Esto no es fe, se dijo. Esto es improvisación. Recordó algo que había escuchado en la iglesia: la fe confía, pero la sabiduría se adelanta. La Biblia elogia a los prudentes que almacenan y se preparan, no por ansiedad, sino por madurez. Prepararse no es esperar lo peor, es decidir que, si pasa algo, no vas a entrar en caos. La luz volvió después de un rato, pero la lección se quedó. A la mañana siguiente, Lucía hizo lo que nunca había hecho, diseñó un plan. Pegó en la pared un papel con números claros en Raúl, Marta, la iglesia, un médico, un vecino de confianza. Compró una linterna y la dejó siempre en el mismo lugar. Puso un cargador extra en la sala. Armó una bolsa pequeña con agua, una libreta, una copia de documentos y sus medicamentos principales. No es por miedo, escribió en la primera hoja. Es por responsabilidad. También preparó lo sencillo: algo de comida no perecedera, agua embotellada, un botiquín básico y una lista de medicamentos con dosis. Reacomodó tapetes que podían hacerla tropezar. Puso una luz nocturna en el pasillo y dejó un duplicado de llaves con alguien de confianza. Incluso acordó un mensaje de buen día con Marta. Si no llegaba, alguien tocaría la puerta. Lucía sonrió al pensarlo. No estaba creando control, estaba creando calma, y la calma le dejaba espacio a la oración. En su libreta escribió: Señor, confío en ti para lo que no puedo prever, y hoy hago mi parte. Ese equilibrio le pareció santo, sin drama y con amor. Raúl le ayudó a revisar la casa con ojos prácticos. Si un día te sientes mal, ¿qué haces primero?, preguntó. Lucía respondió: Andiamo, no me aguanto sola. Eso también es fe, dijo él, porque el enemigo confunde a muchos con una idea falsa. ¿Sí? ¿Confías en Dios? No planees. Pero la escritura está llena de gente que confió y se preparó. Un hombre construyó un arca antes de ver lluvia. Otro almacenó comida antes de que llegara escasez. Preparación y confianza caminaron juntas. Esa tarde, Lucía se sorprendió sintiéndose más liviana. Tener un plan no le quitó la fe, le quitó el ruido mental. Ya no tenía que imaginar 1000 escenarios, porque había hecho lo que podía hacer. Y cuando haces lo posible, descansas mejor en lo imposible. Pero la paz dura poco si hay un veneno guardado. Al acomodar una caja, Lucía encontró un sobre viejo, sin abrir, con una letra conocida. Era di su hijo. La fecha tenía años. El corazón le dio un salto, no de alegría, sino de enojo antiguo. Lo sostuvo un momento y pensó: no me escribió cuando yo lo necesitaba. La sexta trampa, silenciosa, se levantó desde el pasado. Lucía se quedó viendo el sobre como si quemara. El papel era ligero, pero el pasado pesaba. Recordó promesas rotas, visitas que no llegaron, palabras que se quedaron en el aire. Ahora sí escribe, pensó, y la amargura le subió como café frío. Vivir sola le daba tiempo de sobra para repetir escenas antiguas, y la repetición, cuando no sana, se convierte en veneno. Se sentó en la mesa y no abrió el sobre. Primero discutió con él en su cabeza. Luego discutió consigo misma. Yo tenía razón, él debía, yo hice.
Él no hizo. La amargura siempre trae argumentos impecables, pero también trae un precio, roba la paz. Endurece la voz, cierra el futuro. Lucía recordó algo que había escuchado: en el rencor no castiga al otro, te encierra a ti. Cuando el corazón guarda resentimiento, el cuerpo lo siente en sueño ligero, tensión, agotamiento. Por eso el perdón es disciplina espiritual. No siempre repara la historia, pero siempre limpia el camino para que la paz de Dios vuelva a fluir. La amargura levanta muros. El perdón abre ventanas. Esa noche, en su silla junto a la ventana, Lucía leyó un pasaje que le dolió y la salvó al mismo tiempo. La Escritura ordena soltar la amargura y vestir la compasión, perdonando como Dios perdonó. No decía olvida, decía suelta. Lucía entendió la diferencia. Perdonar no era justificar lo ocurrido. Perdonar era dejar de cargarlo en el pecho todos los días. Oró con honestidad, sin frases bonitas. Señor, esto me sigue ardiendo, no quiero fingir, pero tampoco quiero vivir con este veneno. Luego hizo algo difícil. Mencionó el nombre de su hijo sin apretar los dientes. Pidió bendición, aunque le pareciera injusto, y mientras lo hacía, notó que su cuerpo se aflojaba, como si un nudo soltara una cuerda. Al día siguiente, llamó a Raúl. Encontré una carta. No sé si puedo, confesó. Raúl guardó silencio un segundo, como quien no pisa una herida. No tienes que poder sola, respondió. El perdón es un camino. Se camina con Dios y con gente. Le propuso acompañarla, leerla juntos, sin drama, con oración antes y después. Lucía aceptó. No por valentía, sino por cansancio de pelear por dentro. Abrieron el sobre. No. Era una disculpa perfecta. Era una invitación torpe a hablar. Un té extraño escrito con miedo. Lucía sintió dos emociones al mismo tiempo: enojo y ternura. Antes habría elegido el enojo. Esta vez eligió respirar. No voy a responder desde la herida, se dijo. Escribió una frase en una hoja: quiero paz, quiero verdad, quiero futuro. Y eso se volvió su filtro. Esa tarde, Lucía respondió con límites y con gracia. No entregó todo, entregó una puerta entreabierta. Y cuando colgó, se dio cuenta de algo: perdonar no solo cambia relaciones, cambia estaciones. El aire en la casa se sintió más ligero. Pero al caer la noche, una pregunta nueva apareció, más grande que el resentimiento en sí. La paz vuelve. ¿Para qué sigo aquí? ¿Qué hago con los días que me quedan? La séptima trampa empezó a susurrar: tu propósito ya pasó. La mentira llegó suave, como una sábana. Tu propósito ya pasó. Lucía la reconoció porque tenía la voz del cansancio. Miró la foto de la pared y pensó en los años que ya no volverían. ¿Qué queda para mí?, susurró. Y en esa pregunta, el enemigo intentó reducir su vida a esperar. Pero mientras hay aliento, hay llamado. Ese domingo en la iglesia, mencionaron a una joven pareja que acababa de mudarse al edificio y no conocía a nadie. Lucía sintió un impulso extraño, en el mismo impulso que antes la empujaba a esconderse. A esta vez lo siguió. Preparó té, tocó la puerta y dijo: soy tu vecina. Si algún día necesitas algo, aquí estoy. La joven, con ojos cansados, respondió: gracias. No sabía a quién pedir ayuda. Lucía volvió a casa temblando, pero no de miedo de sentido. Esa noche abrió su libreta de oración y escribió nombres a familiares, vecinos, personas que apenas recordaba. Orar por otros le devolvió estatura interior. Se acordó de historias bíblicas donde la edad no fue límite. Gente mayor que aún fue elegida y usada para bendecir, y se aferró a una promesa sencilla: aún en la vejez se puede dar fruto. También descubrió que su propósito no era grande por el escenario, sino por el amor. A veces su misión era llamar a alguien y decir: estoy contigo. A veces era escuchar sin prisa. A veces era
enviar un mensaje de ánimo temprano. Pequeños actos eternos. Un viernes, Raúl le pidió que compartiera su testimonio en un grupo pequeño. Lucía quiso decir que no, su voz era baja y sus manos temblaban. Pero recordó la noche de la niebla, la caminata de 2 cuadras, el apagón, el plan en la pared, el sobre abierto. YDOQC no contó una historia perfecta, contó una historia real. Habló de cómo el aislamiento casi la apagó, de cómo cuidar su cuerpo la sostuvo, de cómo enfrentó el miedo, de cómo avivó la fe, de cómo se preparó con sabiduría y de cómo soltó el rencor. Al salir, encontró un mensaje de su hijo. ¿Podemos vernos? Lucía respiró. No sabía cómo terminaría esa conversación, pero ya no la enfrentaba desde la herida, sino desde la paz. Y en ese instante, el título de su temporada cambió de sobrevivir a sembrar. Si este guión te está edificando, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguimos construyendo historias que levantan el corazón. Y escucha la verdad final. Vivir solo no significa estar solo. La presencia de Dios llena cada cuarto. Su propósito sigue respirando en cada latido. Mantente en comunión. Cuida tu cuerpo. Protege tu mente. Aviva tu fe. Prepárate con sabiduría. Suelta la amargura y recuerda tu llamado, porque el cielo ve lo que haces en lo pequeño y Dios no termina obras a medias. Esa noche, Lucía apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo, el silencio sonó como hogar, y así, aún sola supo que no estaba sola ya.